para Cataluña. Para Rajoy la prioridad es crear empleo y recuperar el crecimiento económico. Es cierto, señor Rajoy, que en lo que hace referencia a medidas concretas en relación al estímulo de crecimiento hay coincidencias. De hecho, si repasamos iniciativas legislativas de la anterior legislatura, ya podríamos apreciar coincidencia en algunas de ellas. Y es cierto también que otras que ustedes no presentaron y defendieron y que sí han defendido durante la campaña electoral, ya las defendió Convergencia y Unió en el pasado. Usted dijo esta mañana respecto al plan de choque de paro, el otorgar 3.000 euros, si no recuerdo mal, la cantidad a cada empresario, eso lo defendió ya Convergencia y Unió en esta tribuna con cantidad distinta, pero el concepto en cualquier caso en la anterior legislatura. Por tanto, espero y deseo y estoy convencido de que podemos encontrarnos en lo que hace referencia a medidas, todas aquellas que vayan encaminadas a algo fundamental para nuestro grupo y que lo anunció antes. La única manera de salir de esta crisis es apoyando al emprendedor. El Estado y los políticos no creamos puestos de trabajo en el BOE, son los emprendedores. Y lo que hay que hacer es políticas que realmente ayuden a estos a poder generar empleo. En todo lo que sea, por tanto, en esta dirección y de cara a conseguir este objetivo, estoy convencido que podemos encontrar puntos de encuentro, a veces desde la discrepancia, pero mediante aproximaciones. Unidad de mercado. Usted ponía el ejemplo de algo que apareció en el Wall Street Journal acerca de una inversión en España. Dice, ¿qué se preguntaría usted? Pues yo, si fuese norteamericano, me diría, pues es normal, en Estados Unidos también sucede. Y no simplemente en el ámbito de medidas sobre transporte, sobre autobuses, sino incluso en el ámbito del Código Penal. Por tanto, un ciudadano norteamericano debe entender perfectamente que puede haber legislaciones distintas en comunidades autónomas distintas, como las hay en estados norteamericanos distintos. Es lo más básico del mundo. Otra cosa distinta, señor candidato, es que la Administración del Estado y también la Administración de la comunidad autónoma respectiva pongan las cosas fáciles a esa inversión y, por tanto, agilicen y, por tanto, sea una administración eficaz y eficiente. Pero que pueda haber conceptos distintos, claro que los hay. Y un ciudadano norteamericano, reitero, es quien mejor puede entenderlo. Porque las competencias que tienen para sí los estados de la Unión de Norteamérica, ya quisiera yo tenerlas para Cataluña o para las comunidades autónomas, en nuestro caso, para Cataluña. Segundo, yo insisto en el ejemplo del comercio, señor Rajoy. Podemos dialogar todo lo que usted quiera. Nosotros acudiremos a ese diálogo, por supuesto, desde nuestras propuestas. Y en materia de comercio, usted debe entender que existen modelos sociales distintos. Y en Cataluña el modelo es distinto del que se aplica en Madrid. Y, por tanto, nosotros vamos a defender, en cualquier circunstancia, ante cualquier eventualidad, un modelo distinto en Cataluña para horarios comerciales. Y eso es ir en defensa de los propios comerciantes y en defensa del propio sistema productivo, en defensa del propio crecimiento económico. Y por mucho que ustedes intenten homogeneizar esas referencias, nosotros nos vamos a mantener en una posición distante. Ahí nos sirve el mercado único. Claro que soy consciente, señor Rajoy, de que todos defendemos, ustedes y nosotros, y la mayoría, si no todos los grupos de la Cámara, el mercado único europeo. Claro que sí. Precisamente en aquellas competencias que son de la Generalitat y que están transferidas a la Unión Europea, ya es la Unión Europea quien nos marca el camino de ese mercado único. Para algo existe el principio de subsidiariedad, que no se lo inventó el señor Giscard d'Estaing, que es muy antiguo y usted debía de conocer y seguro que conoce. Y, consecuentemente, Europa, en aquello que es algo en cuanto a nivel que debe decidir, ya decide. Pero también el principio de subsidiariedad contempla que, por ejemplo, para el caso del comercio, si hay realidades sociales distintas, se pueda legislar de manera distinta. Por tanto, no es ninguna contraposición la defensa del modelo del mercado único europeo con lo que es también la defensa de nuestro concepto respecto a la unidad de mercado. Que, por cierto, no recuerdo ahora quién y no puedo citarlo, pero alguno de su grupo parlamentario en alguna ocasión hizo unas sonadas declaraciones en contra del mercado único europeo sobre alguna concreta cuestión del mismo. Simplificación de administración. Una función, una administración. Se lo dije antes, no quiero dejarle a nadie sin ministerio. Pero sanidad, una competencia, una administración. ¿Por qué tiene que haber Ministerio de Sanidad? ¿Por qué tiene que haber Ministerio de Cultura? Hagamos una cosa, señor Rajoy. Podemos encontrar un punto de coincidencia. Es que decimos lo mismo, o decían ustedes lo mismo que siempre hemos dicho nosotros. Administración única. Palabra que utilizó y bautizó a efectos mediáticos el fundador de su partido, el señor Manuel Fraga.
y que, no digo que se inspirase, aunque alguno de nuestros entonces diputados fue invitado por él a unas jornadas de donde salió esa idea, el señor Manuel Silva, que es en definitiva la Generalitat única instancia administrativa. Por tanto, apostemos por la administración única. Lo que no apuesta Convergencia y Unió es que las comunidades autónomas sean simplemente unas gestorías y que, por tanto, decida el Estado políticamente y la Generalitat haga puramente de gestoría. En eso sí que no estamos de acuerdo, ni en el mercado único ni en lo que es la administración en general. También comparto con usted de que no hay que entrar en la administración pública a dedo o por la puerta de atrás. Creo, señor candidato, que deberíamos tomarnos muy en serio, estudiar en profundidad un modelo de función pública de cara al futuro. Muy en serio. No se puede hablar, si no es con desconocimiento de la realidad, de que hoy se pueden despedir funcionarios, al menos aquellos que son llamados de carrera o que han pasado a una oposición. ¿Nos gustará o no nos gustará? ¿Gustará o no gustará a la ciudadanía? Pero es evidente que tienen unos derechos adquiridos y que, por tanto, esos derechos adquiridos no se pueden vulnerar. Pero sí podemos pensar en un nuevo modelo de función pública. Creo que tenemos la obligación de pensar en un nuevo modelo de función pública. Que, por cierto, quiero remarcar también nuestra coincidencia, lo que requiere un gran pacto social entre parlamentos, entre gobierno y agentes sociales respecto a la racionalización de horarios. Hay gente en este país que hace tiempo que trabaja en esa dirección y creo que es una línea correctísima que, por otra parte, permitiría mayor conciliación del horario laboral con el horario familiar. Pacto educativo. Diálogo. Señor Rajoy, si alguien en esta Cámara siempre ha abanderado el diálogo en materia educativa y siempre ha estado en cualquier diálogo ha sido Convergencia y Unió. Le explicaré la única ocasión en que Convergencia y Unió no ha podido dialogar y fue con el Partido Popular con mayoría absoluta. La única ocasión que en esta Cámara se ha aprobado una ley sobre educación que se hizo solo con los votos del Partido Popular y que no pudo Convergencia y Unió. Convergencia y Unió pactó con la UCD la primera ley de estatuto de centros docentes. Convergencia y Unió pactó con el Partido Socialista y lo agradecieron los sectores de la educación concertada y otros sectores nuestras modificaciones a la ley. Y aquí está el señor Rubalcaba, si está en la Cámara, que lo recordará. Y nosotros pactamos con el Partido Socialista la LODE. Y después hemos pactado reciente también con el Partido Socialista. Con los únicos que no pudimos pactar fueron con ustedes. Por tanto, nosotros abiertos al diálogo en materia educativa, conscientes de que no es bueno de cara a la calidad educativa porque comporta a la comunidad una inestabilidad. A la comunidad educativa me refiero, por tanto, a profesores, padres y alumnos, los primeros en ponernos en la fila. Y quiero recordarle, señor Rajoy, no quiero, por supuesto, en sentido recriminarle nada, pero que ya que hoy se ha hablado y mucho de gratuidad como garantía de la libertad, en el Senado Convergencia y Unió, cuando ustedes gobernaban, presentó una enmienda que fue rechazada con sus votos, donde se apostaba por la libertad de los centros concertados. Hoy no hay libertad, no hay gratuidad, y por tanto sigue no habiendo libertad. En materia educativa, por tanto, siempre nos encontrará a su disposición. Sobre Cataluña, dice usted, unos breves comentarios. Ya de entrada entenderá que para el portavoz de Convergencia y Unió, que el candidato a la presidencia del Gobierno, cuando sube a la tribuna para replicar, le diga que sobre Cataluña solo unos breves comentarios, pues no es algo que pueda satisfacer ni al portavoz ni al grupo parlamentario. Me parece lógico que usted no quiera mojarse, pero me permitirá también que yo insista en reclamarle y reivindicarle de usted algunas puntualizaciones o algunas concreciones sobre la cuestión. Usted utiliza un argumento que es ya más que conocido, ¿no? Archiconocido, es decir, no se puede repartir la pobreza, es que no hay dinero, ¿no? Vamos a ver. Por supuesto que para Convergencia y Unió la prioridad es crear empleo. Por supuesto que para Convergencia y Unió la prioridad es generar crecimiento. Precisamente porque nuestra prioridad es crear empleo y generar crecimiento, precisamente conscientes de que el pacto fiscal va a permitir a una de las locomotoras, por no decir la locomotora de la economía española, que es Cataluña, va a permitirle generar más empleo y generar más crecimiento y tener mayor justicia social. Por eso apostamos a favor del pacto fiscal. Siempre ustedes dicen, ahora no toca, ahora no es el momento. Pues sí, más que nunca, precisamente porque hay crisis, nosotros tenemos necesidad. Y usted se refiere, señor candidato, o ha referido los porcentajes, 50% IRPF, 58% especiales, 50%. Cataluña no recibe eso. Cataluña no recibe eso. Después se redistribuye y cuando se redistribuye resulta que nosotros aportamos y aportando después a la hora de pasar cuentas tenemos menos de aquellos que reciben nuestras aportaciones. Ese es el problema. Ese es el problema que debe corregir el pacto fiscal. Por tanto,
señor Rajoy, no haga trampa con el argumento de que en estos momentos pues, no se puede repartir porque no hay nada, porque lo que se reparte, poco o mucho, se reparte injustamente. Y lo que quiere Convergencia y Unió y lo que quiere el 75% de la población de Cataluña, que lo que hay, sea poco o mucho, se reparta justamente, cosa que no sucede en la actualidad. Por tanto, no me concreta nada respecto al pacto fiscal. Huye de la propuesta, lo entiendo, señor Rajoy, lo entiendo, pero no me concreta y, por tanto, también deberá entender en este sentido cuál pueda ser nuestra posición respecto al voto. Ni tan siquiera me dice, pues vamos a remitirlo a la comisión bilateral, estudiemos ambas partes cuál es el contenido de esa propuesta. Ni tan siquiera me da ese recurso de cara a lo que es una mínima satisfacción a algo que ha sido, y usted lo conoce, bandera de nuestra campaña electoral. Y como dije antes, Convergencia y Unió no puede de ninguna de las maneras, y ahora menos que nunca, en una nueva etapa, desentenderse de sus compromisos electorales. Fondo de competitividad, que lo va a estudiar, me parece muy bien. Pero yo simplemente le pregunto, señor Rajoy, si hace 4 días, ya sé que no son 4 días, son más meses, ustedes en esta Cámara, cuando gobernaba el Partido Socialista, votaban con el resto, excepto algún grupo seguramente, a favor del Fondo de Competitividad, más allá de que lo estudie o no lo estudie, puramente yo quiero que por coherencia usted se moje en esta Cámara y diga que sí. Lo que hace un año o meses ustedes, cuando estaban en contra del Partido Socialista, porque ellos gobernaban y votaron a favor nuestro, que siguen estando en la misma posición. Yo con eso me conformaría. Sí, hay que pagar el Fondo de Competitividad. Voy a ver si hay dinero, pero hay que pagar el Fondo de Competitividad. Ustedes tienen derecho al adelanto de Fondo de Competitividad, porque esto es lo que ustedes defendieron en esta Cámara hace muy poco tiempo. Por tanto, le pido simplemente un ejercicio de coherencia. Disposición adicional tercera. Fíjese, señor Rajoy, que yo comprendo perfectamente, usted y yo lo hemos hablado, por tanto no hay por qué engañarnos y además lo hemos hecho con absoluta sinceridad. Ustedes no conocen a fondo, y es lógico, lo que ha sucedido con la disposición adicional tercera, lo entiendo perfectamente. Debo decirle que si quieren, ahora que tendrán acceso a la documentación del Gobierno, busquen el acta de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat, donde el secretario de Estado de Hacienda dice haber recibido de la Generalitat la lista de las infraestructuras correspondientes. Acta del 19 de julio, firmada por el señor Chávez, vicepresidente del Gobierno, y por servidor. Acta del 19 de julio. Pero dicho esto, ya entiendo que usted en estos momentos no pueda garantizarme que la cantidad es, a pesar de que está acordada entre Estado, se acordaba el señor Manuel Chávez, la cantidad exacta acordada en el acta. Ya entiendo que usted no puede decir, pues la voy a pagar mañana, pero al menos sabiendo que eso es así, usted podría decir, pues estoy dispuesto, porque no es a Cataluña la única comunidad que le afecta también a otras comunidades, estoy dispuesto, que es lo que le pedía yo, a dar un adelanto antes del 31 de diciembre. Dar un adelanto es algo normal por parte de las administraciones, es lo que estábamos hablando también del Fondo de Competitividad, después ya se va a liquidar, pero es que estamos hablando de algo que no se cumplió el 2008, algo que después Estado y Generalitat han acordado y que sigue sin cumplirse. Por tanto, señor candidato, yo le ruego, en el turno ya final, que sea en este caso y en los demás que he citado mucho más concreto y mucho más preciso. Muchas gracias.